Nosotros somos estudiantes de la Universidad Tecnológica de El Salvador. Como primer paso tendremos que explicar el circuito en serie. Mi nombre es Óscar Salvador Ramírez Pérez. Primer paso dice que es encontrar la resistencia total equivalente. La suma de esta resistencia tiene que dar sin ohmios. Como paso número 2 tenemos que encontrar la intensidad total del circuito. Sería 50 voltios entre 100 ohmios. Esto viene dando 0.50 amperios. Paso 3. Encontrar el voltaje en cada resistencia. Sería intensidad de la corriente por la resistencia 1, que sería 11.5 voltios. Paso número 2. Sería la resistencia número 2, sería 0.5 amperios por 32 ohmios. Esto viene dando igual a 16 voltios. Veremos si se cumple la ley de Ohm en el simulador. Como podemos ver aquí, la intensidad de la corriente total es 0.50 amperios. Eso quiere decir que si se cumple, ponemos un amperímetro acá, igual 0.50 amperios. Ponemos otro acá, igual 0.50 amperios. Que sería, siendo lo mismo, igual que acá, 0.50 amperios. Ahora vamos a comprobar si el voltaje de cada resistencia da este resultado. Para eso nos vamos aquí y comprobamos con el voltímetro el voltaje de esta resistencia y cabal 11.50 voltios. Hoy probamos la resistencia número 2 y nos da 16 voltios, que viene confirmando aquí 11.5 para la primera, 16 voltios para la segunda. Una vez ya reducido nos queda así, 100 ohmios. La intensidad de la corriente sigue siendo la misma, 0.50 amperios. Esto no cambia, no hay diferencia, no disminuye, es la misma. Si ponemos, como podemos ver, el voltaje es 50 voltios, que es esto podemos comprobar sumando 11.5 más 16 más 12.5 más 10 y nos daría 50 voltios, que sería lo que tenemos acá. Bueno, esta es la explicación del circuito en serie. Bueno, mi nombre es Abel Aguilar, continuando con la ley de Ohm, pero ahora un circuito en paralelo. Definiendo lo que nos dice la ley de Ohm, básicamente nos dice que al aumentar el voltaje, la intensidad de la corriente también va a aumentar, y al aumentar la resistencia, la intensidad de la corriente va a disminuir. En un circuito en paralelo tenemos lo que son propiedades. Para calcular la resistencia equivalente, esta se dice que es igual al recíproco de la suma de los inversos de cada una de las resistencias. Y la intensidad total que circula en el circuito es igual a la suma de las intensidades que pasa por cada resistencia, debido a que en un circuito en paralelo la intensidad de la corriente tiene más de una trayectoria por donde pasar, y el voltaje a la que están sometidas todas las resistencias es el mismo. Acá tenemos un circuito en paralelo de 4 resistencias y una fuente de voltaje. Para calcular su resistencia equivalente usamos lo que es la fórmula que acabamos de mencionar anteriormente, y nos da un resultado de 3.57 ohmios. Ya que conocemos la resistencia equivalente y el voltaje de la fuente, calculamos lo que es la intensidad total usando la ley de Ohm. Dividimos el voltaje entre su resistencia equivalente y nos da un resultado de 6.99 amperios, que es la I total. Para comprobar esto lo vemos en el simulador, que es el mismo circuito, y vemos que por la batería en el polo positivo está saliendo una corriente de 6.99 amperios, que es la corriente total. Y para calcular la intensidad en cada resistencia también utilizamos la ley de Ohm. Para eso usemos la comprobación de que para un circuito en paralelo el voltaje a la que está sometida la resistencia es el mismo. Acá tenemos un voltaje de 25 voltios para la resistencia 1, en la resistencia 2 tenemos los mismos 25 voltios, que es el voltaje a
al que está suministrando la batería, y es el mismo voltaje para las demás resistencias. Ya que conocemos la diferencia de potencial a la que están sometidas esas resistencias, aplicamos la ley de Ohm dividiendo ese voltaje entre sus resistencias respectivamente. Acá dividimos 25 entre 57.5 ohmios, que es la corriente que pasaría por esta resistencia, nos da un total de 0.43, que es la corriente que está pasando por esta resistencia. Para la I2 dividimos el voltaje, que es de 25 voltios, entre 8 y nos da un resultado de 3.12 amperios, que es la corriente que pasa por la resistencia de 8 amperios. Al final, para comprobar que la sumatoria de las corrientes que pasan por cada resistencia es igual a la I total, hacemos la respectiva suma y vemos respectivamente que nos da un total de 6.99 amperios, que es la I total, porque acá en este punto, en este nodo, es donde se une lo que es todas las corrientes que pasan por cada resistencia, y así es como comprobamos la ley de Ohm. La ley de corriente de Kirchhoff, o primera ley de Kirchhoff, o ley de nodos, establece que en cualquier nodo la suma de las corrientes que entran en ese nodo es igual a la suma de las corrientes que salen, o lo que es lo mismo decir, la suma algebraica de todas las corrientes que pasan por el nodo es igual a 0. Esta ley se basa en el principio de conservación de la carga. Como la corriente es carga fluyendo, esta sí dice que no se va a almacenar en ningún punto. Comenzaremos definiendo lo que es un nodo. Un nodo se dice que es donde se unen dos o más elementos. Acá tenemos el procedimiento para aplicar esta ley. Tenemos que referenciar cada elemento, si son resistencia, fuentes de voltaje, fuente de corriente, enumerar nodos y elegir un nodo de referencia. Definir un voltaje entre cada nodo y el nodo de referencia. El nodo de referencia se dice que tendrá un voltaje igual a 0. Aplicar la ley de corriente de Kirchhoff y resolver el sistema de ecuaciones. En un circuito donde tengamos, por ejemplo, 5 nodos, deberán haber 4 ecuaciones. Acá tenemos un circuito mixto con 6 resistencias y 2 fuentes de voltaje. Aplicando la definición de nodo, tendríamos en total 5 nodos, que son los puntos que están colocados en verdes en el circuito. Acá tenemos el sentido convencional de la corriente, que va desde el polo positivo hacia el negativo. Vemos que en este nodo están entrando 0.99 amperios, y aplicando la ley de corriente de Kirchhoff, que nos dice que la sumatoria de las corrientes que entran es igual a la sumatoria de las corrientes que salen del nodo. Si hacemos la sumatoria algebraica de 0.17 más 0.83 nos dará 0.99, que es la corriente que entra al nodo. Entonces se cumple lo que es la ley de Kirchhoff. Acá en este nodo vemos que están entrando 0.17 amperios y están saliendo 0.57 amperios, pero tenemos una corriente que aún no conocemos, la cual está entrando al nodo. Esta ley es muy útil para encontrar el valor de una corriente en un circuito cuando conocemos las otras que alimentan un nodo. En este nodo aplicaremos la ley de corriente de Kirchhoff. Vemos que acá están entrando 0.17 amperios y también está entrando una corriente que no conocemos, la cual llamaremos I2, las cuales están entrando, y está saliendo una corriente de 0.57 amperios. Para conocer el valor de I2 solo sería despejar la variable 0.57 menos 0.17 amperios, nos da un resultado para I2 de 0.40 amperios, y lo comprobaremos con el simulador. Si colocamos el amperímetro, veremos que efectivamente son los 0.40 amperios que hemos calculado. Acá en este nodo vemos que están entrando dos corrientes, una que viene desde la resistencia de 10 ohmios y otra que viene desde la resistencia de 4 ohmios, pero aún no conocemos el valor de la corriente que sale. Aplicando la ley de Kirchhoff en forma de la sumatoria algebraica de todas las corrientes que pasan por un nodo es igual a 0. En este caso, las que entran al nodo son positivas, las corrientes, y las que salen son negativas. Acá vemos que 0.83 y 0.57 amperios están entrando, entonces serían positivas, y la que sale sería negativa, que llamaremos I3. Haciendo las respectivas operaciones nos da un valor para I3 de 1.4 amperios. Acá podemos ver efectivamente que son los 1.39 amperios que hemos calculado, aproximado a 1.4 amperios, y así vemos como la ley de corriente de Kirchhoff se cumple.
Acá también podemos ver la ley de Ohm. Si aumentamos el voltaje de la batería, veremos que la corriente va aumentando, pero ahora vemos que 1.23 amperios entran al nodo, pero siempre los 1.23 amperios salen del nodo. Si hacemos la sumatoria algebraica, nos dará 1.23 amperios. Y así es como toda la corriente que entra en un nodo es igual a toda la corriente que sale del mismo nodo. Mi nombre es Rosa Yesenia Márquez Rivera y soy integrante del grupo número 2 y explicaré y voy a comprobar las leyes de Kirchhoff. En específico, a mí me corresponde hablar sobre la segunda ley de Kirchhoff, también conocida como ley de voltaje o ley de mallas. Y aquí tenemos nuestro circuito mixto. Para poderlo resolver, primero lo que tenemos que hacer es seleccionar cada una de las mallas. Una malla es una trayectoria o camino cerrado. Nuestro circuito tiene 3 mallas. Seguidamente le damos sentido a las corrientes. El sentido que le daremos es horario. Como paso número 3 tenemos asignar a cada elemento los signos. Aquí se sabe que las tensiones de voltaje ya traen su signo. Esos signos no se modifican, se dejan así. Entonces nos vamos a ir para la resistencia 1, le vamos a dar signos. Se sabe que la corriente cuando entra positivo y cuando sale es negativo. Aquí en la segunda entra positivo, sale negativo y así sucesivamente se hace para todo el circuito. Paso número 4, establecer ecuaciones. Las ecuaciones nos van a resultar con respecto a cada uno de los signos del circuito. Y las ecuaciones para este caso son 3, estas que se muestran aquí. Posteriormente resolvemos la ecuación. Podemos utilizar cualquier método. Yo en mi caso utilicé el método de determinante. Me salió una matriz de 3×3. Obtenemos nuestro delta y luego obtenemos nuestro delta 1, delta 2 y delta 3. Y estos son los resultados que se ven aquí. Aquí sustituimos y encontramos la corriente 1, luego la corriente 2 y la corriente 3. Se observa que la corriente 3 nos da negativo, pero eso es porque a la hora de darle sentido a las corrientes de la malla 3, el sentido que tomamos no era el correcto. Ahora, para comprobar eso, para comprobar que la malla 1 de 30 voltios, para comprobar que las caídas de voltaje nos van a dar 30 voltios, se hace todo esto. Multiplicamos la resistencia por la corriente y nos da efectivamente lo mismo. Ahora nos vamos para nuestro simulador y observamos que tenemos exactamente el circuito que teníamos en la presentación. Acá le he colocado un voltímetro a cada una de las mallas y efectivamente la corriente es la misma que nosotros habíamos calculado, porque allá nos daba 0.995, por efecto de decimales lo aproximamos. Aquí queda 1, aquí nos da 0.17 y aquí nos da 0.40. Vaya, ahora lo que vamos a comprobar es que la corriente nos tiene que dar la misma que el voltaje. Vaya, ahora nos vamos a cuando la corriente entra, va con positivo, cuando sale es negativo, eso nos da 4.98. Vamos con la siguiente, cuando entra positivo, cuando sale negativo, eso nos da 8.29. Cuando entra positivo, cuando sale va negativo, 16.74. Si hacemos la sumatoria nos da 30.01 por aproximación de decimales. Entonces nos da 30 voltios. Vaya, para cumplir la ley tenemos que restarle a la sumatoria de subidas de voltaje menos la sumatoria de caídas de voltaje. A los 30 voltios le voy a restar los otros 30 voltios que encontré y eso me da 0. Lo mismo se va a hacer para las otras mallas. Aquí en esta voy a tomar esta malla. Me dice que la corriente entra positivo y sale negativo. Eso me da menos 16.74. Aquí me dice que la corriente
entra positivo y va a salir negativo. Eso me da menos 2.26. Al hacer la sumatoria, eso me da menos 19 voltios. A 19 voltios le restamos menos 19 voltios. Eso me da 0. Entonces la ley de Kirchhoff sí